Principal del día de hoy. Tenemos aquí a un activista social muy activo, Alfredo García, que le damos la bienvenida. Alfredo, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación en el día de hoy. Conocemos ya que usted es un activista social activo, que se mantiene al tanto. Y bueno, ahí está, le damos la bienvenida a este programa. Gracias por la invitación, Rubén. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los televidentes y las televidentes de este programa Actualízate, tan popular. Bien, Alfredo, hay una situación donde las instituciones, entiéndase el Tribunal Superior Electoral, todas las instituciones del Estado, han sido cooptadas por el gobierno y cooptadas y manejadas, y aún con los reclamos de la sociedad. Vemos que se ha montado un teatro con el asunto de lo de Odebrecht, donde los expedientes fueron preparados, falseados. También se ha firmado tanto Rodrigo Tacla como el mismo Temístocles del comité político del partido oficialista. Dice que la campaña política, la campaña electoral del actual presidente de la República fue subsidiada, fue pagada por Odebrecht, una empresa mafiosa que confesa, que ella misma confesó que dio soborno en la República Dominicana. Con este panorama, ¿es posible para la democracia dominicana, con un gobierno cuestionado, que las mismas elecciones fueron cuestionadas, porque usted sabe el problema que hubo con los escáneres aquellos, y que realmente todavía no aparecen las votaciones, y el mismo partido que resultó, principal partido de la oposición todavía no le ha dado la victoria, o sea, no ha admitido la victoria del partido oficialista? Entonces, con este panorama, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas para la sociedad dominicana? Fíjate, esta es una crisis que no es nueva, es una crisis que se ha ido acumulando y ha ido sumando elementos. Tal y como tú lo dices, salimos de un proceso electoral donde hubo un uso desenfrenado, abusivo, descarado de los recursos del Estado a favor de la candidatura del partido oficialista. Esas elecciones fueron altamente cuestionadas tanto por los asuntos técnicos que bien tú enumeraste anteriormente, como por muchísimas otras cosas, hablando precisamente de eso, de esa parte, el desequilibrio, la inequidad en la competencia, donde unos van a participar con una deficiencia muy grande en comparación con quien administra el Estado, como la alcancía del partido de gobierno para participar en unas elecciones. Entonces, ya se suma a eso, entonces, el escándalo de Odebrecht, en que este país, el gobierno del país y la cúpula política casi total del país, al igual que en muchos otros países, se ve envuelta en un escándalo que no se genera ni siquiera aquí, sino que se destapa por investigaciones a nivel internacional, pero que obviamente repercute también en el país porque está todo vinculado. Los escándalos de Odebrecht están vinculados con ese uso indiscriminado de recursos de un lado, en la campaña electoral también. Entonces, eso ha generado toda una situación que crea un estado en la República Dominicana en que uno, como ciudadano, ve que se cierran todas las puertas a las salidas institucionales. ¿Y por qué decimos que se cierran? Porque todas estas instituciones están de una u otra manera ocupadas, secuestradas, dirigidas o, en su defecto, tuteladas por el partido de gobierno, y el partido de gobierno a su vez está tutelado por un pequeño grupo que es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y este comité político está en manos de una sola persona prácticamente, que es el presidente Danilo Medina. Entonces, en esa situación, nosotros creemos que se ha producido en la República Dominicana una encerrona, un callejón cuya única salida que le queda a esta sociedad es una ruptura con esa institucionalidad que ya no está al servicio de la colectividad, sino al servicio de un reducido grupo del partido que gobierna, porque ni siquiera de todo el partido que gobierna, sino de un reducido grupo del partido que gobierna, y que es a la vez un grupito pequeño, pero que está siendo señalado con muchísimos elementos como una mafia.
una corporación mafiosa con suficientes elementos, al grado de que algunos de esos integrantes del comité político han sido imputados directamente en la justicia, en los tribunales dominicanos, por su vinculación con los sobornos de Odebrecht. Sí, pero tenemos no solamente el caso de Odebrecht, tenemos el caso también de la OISOE, tenemos el caso de los Tucanos, tenemos el caso de los Tres Brazos, tenemos el caso de los terrenos del CEA, o sea que se puede decir que es un gobierno que descansa en la ilegitimación, en la ilegalidad y en la corrupción. Pero lo más importante que nosotros debemos reflexionar sobre lo siguiente, teniendo, por ejemplo, para un periodo electoral. Bueno, aquí se entiende democracia, mucha gente entiende democracia como la participación en las elecciones, pero teniendo una Junta Central Electoral, que el presidente era miembro de la Suprema Corte de Justicia, que son cuadros políticos del partido oficialista, y que dijo que cualquiera que solamente mencionara la posibilidad de la renuncia del presidente sería condenado, maldecido, y sus generaciones futuras también. Ese Tribunal Superior Electoral está formada por cuadros políticos, al igual que la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿usted cree que hay garantía para la sociedad dominicana, la gente, ir a un proceso electoral, supongamos, bajo esas condiciones? Y bueno, y teniendo en cuenta también que usted sabe que el endeudamiento público ya hay un 60% comprometido con el asunto del pago de los intereses de deuda externa. O sea, bajo esa situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer los dominicanos? ¿Cuál sería la salida? Fíjate, mi opinión es que ante la situación que hemos descrito anteriormente, con todos los elementos mencionados, de un gobierno fruto de unas elecciones cuestionadas, con elementos suficientes para cuestionarlas, de un gobierno que importantes figuras del mismo han sido no solamente señaladas por el rumor público, sino imputadas por el Procurador General de la República como responsables, como partícipes del caso de los sobornos de Odebrecht. Y con toda esa situación que tú has descrito, yo pienso que nos compete a nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas reflexionar para ver cuáles son las posibles salidas que tenemos a esta situación. Lo primero sería lo que ha venido sucediendo hasta ahora, la judicialización de esta situación, es decir, proceder ante la justicia, someter a las personas señaladas, aún así de una manera limitada, porque existe la convicción en la inmensa mayoría de la ciudadanía de que en ese expediente de Odebrecht no fueron señaladas, no fueron imputadas todas las personas que deberían estar. Y nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que en un país presidencialista, donde hasta para inaugurar las aceras en un barrio, para inaugurar una botica popular en la más remota provincia del país, el presidente de la República tiene que participar, es imposible creer que el presidente de la República no estuvo al tanto de toda esta situación ilegal de sobornos que hubo en Odebrecht. Por lo tanto, eso sería aceptar que la figura presidencial en la República Dominicana es omnipresente y determinante en todos los aspectos de la vida nacional, pero que no lo es en lo que se refiere a la parte en que desde el gobierno, desde el Estado, se violentan las leyes y se incurre en actividades delictivas. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que el presidente de la República tenía que tener conocimiento de esta situación y que por tanto es cómplice en todo esto y es responsable, si se quiere, principal en todo este entramado de sobornos y de ilegalidades de Odebrecht. Por lo tanto, hay que buscar una salida a esto. La parte judicial está claro ahí. Nosotros tenemos vasta experiencia en la República Dominicana de en qué termina la judicialización de este tipo de cosas. Vemos lo que pasó con el presidente Salvador Jorge Blanco, llevado a la justicia, procesado, condenado y luego exonerado de todo. Fue absuelto y el expediente incluso removido totalmente por parte de otro gobierno de su mismo partido. Si vemos el caso específico del PLD, están los casos del caso Peme con Luis Inchaustic, está el caso de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, está el caso de Díaz Rúa. Entonces, ante ese panorama, no basado en una suposición, en una expectativa, en la imaginación de nosotros, sino en la realidad, en la práctica, en nuestra experiencia como sociedad, no tenemos ninguna esperanza de que eso pueda pasar de ahí.
Incluso si los tribunales fallaran a favor de estas personas o desestimaran estos casos por la razón que fuere e intentáramos llevarlo a instancias superiores, ¿qué va a pasar en esas instancias superiores? Y tal y como tú has dicho, están controladas no solamente por personas cercanas, sino a veces por militantes de la misma organización política a que pertenecen esas personas. Por lo tanto, para nosotros, la salida judicial está cerrada. Sería una forma incluso de abrirle la puerta a que pase lo que pasó con Félix Bautista. Se le procesa en un expediente mal fundado para que se caiga, para que no pase, para que sea desestimado y al final no puede ser procesado por el mismo delito dos veces. Ya el caso se cierra definitivamente. Por lo tanto, la judicialización le da incluso una puerta para eximir de toda responsabilidad penal por el resto de sus vidas a estas personas. Por eso nosotros consideramos que esa no es la vía. Bueno, ok, exactamente. Por ejemplo, mire, el Procurador General de la República es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y los imputados son casi todos miembros del comité político, una instancia superior. O sea que los que están siendo imputados son los jefes políticos del actual procurador. Bajo esa situación, ¿qué expectativa tenemos? Exactamente lo que acabo de decir. No hay posibilidad por la vía judicial de que los subalternos sometan a sus jefes. No tenemos, la razón, la lógica dice que no es así, pero también nos lo dice la experiencia pasada. Por lo tanto, esa no puede ser la vía. ¿Cuáles otras vías nos quedan entonces? Hay un sector de la oposición en la República Dominicana y de la ciudadanía que piensa que podríamos esperar hasta el 2020 y tratar entonces de hacer una gran confluencia de fuerzas políticas y sociales para en las elecciones de ese año derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. A nosotros nos parece que esa es una apuesta no solo arriesgada, sino ilusa, porque precisamente ha habido otros movimientos de protesta, quizás no tan contundentes ni tan fuertes como es el que hay actualmente, pero podemos recordar lo que fue el movimiento de la lucha por el 4% y cómo luego el partido se mantiene en el poder y capitaliza eso, incluso lo utiliza como parte de su alcancía para mantener el proyecto reeleccionista. Recordemos también lo que fue el movimiento de protesta contra la reforma fiscal en el 2012 y cómo eso no fue impedimento para que un poco más tarde el presidente Danilo Medina se reeligiera de nuevo, con todo lo que hemos dicho antes, usando los recursos del Estado de manera abrumadora para aplastar a la oposición, comprando conciencia, una reelección, utilizándolo para el clientelismo político. Entonces, en ese escenario nosotros creemos que es una apuesta equivocada de quienes así piensan. Nosotros creemos que en este momento, en que hay una gran movilización ciudadana, es el momento para nosotros darle la vuelta a la tortilla, para cambiar de rumbo esta sociedad y no ponerlo a depender ya de la voluntad de los mismos personeros a quienes estamos acusando del actual estado de cosas, de ilegalidades, de sobornos, de inmoralidad que hay en el país, sino que nosotros y nosotras como ciudadanos, con ese poder de articulación, de organización, de movilización que tenemos, tomemos la rienda de esto, que nosotros mismos nos organicemos de tal manera y no solo le pidamos, yo pienso que incluso el pedido ya de renuncia al presidente de la República ante evidentes señalamientos de su participación en los casos de corrupción, sino todo lo demás que ha venido sucediendo. Nosotros creemos que a esta altura de juego ya ni siquiera eso, no es pedirles a ellos, es la demanda, la consigna del momento tiene que ser que se vaya el presidente de la República y que haya un nuevo tipo de organización social en la República Dominicana, fruto de un gran acuerdo ciudadano de fuerzas sociales y políticas, que hagamos una agenda común de qué es lo que queremos de esta sociedad para que sea buena para todos y para todas. Bien, recientemente un grupo de ciudadanos hizo una proclama, un manifiesto 3, y algunos partidos de oposición, por ejemplo, ahora vimos recientemente que el principal partido de oposición se reúne a puerta cerrada, en privado, con el actual presidente para una ley de partido que, bueno, sabemos que ahí no hay consenso, ni que ese partido tampoco fue a su base para discutir, sino que más bien un acuerdo personal, caudillista. Inclusive otro grupo de oposición, por ejemplo, Guillermo Moreno dijo que no era oportuno. ¿Qué opinión le merece a usted esta actitud de la llamada oposición política? Precisamente, es una visión ilusa, equivocada,
e interesada también. Cuando se refieren a lo que ha sido la propuesta del manifiesto de ciudadanos y ciudadanas pidiendo un nuevo orden democrático, muchos inmediatamente se rasgan las vestiduras y dicen que es imposible romper el orden constitucional, que hay que esperar, y muchos piensan eso, primero, un sector por intereses propios, porque muchos de ellos son parte del Estado actual, y por lo tanto eso implicaría que ellos también tengan que salir de las posiciones en las que están, y el interés personal entonces choca, en ese caso, con el interés colectivo. Otros, sencillamente, como mencionamos anteriormente, tienen la apuesta remota, imaginaria, fantástica, de que ellos podrían de alguna manera capitalizar todo este movimiento de protesta y poder derrotar en el 2020 al presidente de la República. Y otros dicen que como ciudadanos nosotros mal haríamos propiciando precisamente la ruptura del orden constitucional, del orden institucional y cívico en una sociedad. Sin embargo, tenemos que utilizar la razón. Primero, hay precedentes en la historia de la República Dominicana. Y hay precedentes desde la fundación misma de la República. En los años 1800 se hizo renunciar a presidentes ante la presión ciudadana, precisamente por actos de corrupción. Tenemos presidentes también de salidas no institucionales y no constitucionales a crisis política. De hecho, el mismo presidente de la Junta Central Electoral está ahí por un acuerdo político. Él, desde el punto de vista institucional, si se hubiesen seguido todas las reglas, no calificaba para ocupar esa posición. Se le trajo a esa posición precisamente como una negociación política fuera de la institucionalidad. Pero tenemos el precedente de 1994, cuando aquel gran fraude que se le hizo al PRD y la candidatura de Peña Gómez, donde se recortó el periodo electoral, y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que no se puede buscar ninguna salida extrainstitucional y extraconstitucional, defendieron y fueron partícipes de esa salida extrainstitucional, porque sencillamente la institucionalidad, las leyes y la Constitución tienen que estar al servicio del bienestar colectivo, y cuando eso no sucede, el pueblo, la ciudadanía tiene derecho a reorientar todo eso. Si usted va en un vehículo y el chofer se conduce hacia un precipicio, sería una estupidez suya, primero, no tratar de persuadir al chofer de que enderece el rumbo para evitar la catástrofe. Pero si no obtempera, entonces tiene que haber una medida de fuerza. Si es necesario arrebatarle el timón a ese chofer para evitar que todos los que van en el vehículo mueran en el precipicio, aun cuando esto conlleve a que pueda salir personas lesionadas en un culatazo de ese tipo. Pero entonces, hay medidas que hay que tomarlas. ¿Usted entiende entonces que finalmente que lo que procede entonces una constituyente para que la gente, los ciudadanos común, participen para hacer una nueva constitución y un nuevo orden? Yo pienso que sí. Sin embargo, previo a eso, obviamente tiene que haber un gran acuerdo cívico-político entre la ciudadanía y sus fuerzas vivas, sus organizaciones de todo tipo, y también las fuerzas políticas no comprometidas con el actual estado de cosas, para que juntas y juntos hagamos esa agenda común de cuáles son nuestras prioridades como sociedad y nos demos ese reordenamiento jurídico-político que sería una nueva constitución, pero que sea el fruto del consenso ciudadano y avalado y sometido al escrutinio de esa ciudadanía, tanto en la composición de quienes vayan a elaborar esa constitución. Por lo tanto, el elemento de constituyente por elección popular no puede estar fuera. Bueno. Y segundo, que esa misma constitución, fruto de esa constituyente por elección popular, sea sometida una vez más al pueblo para que el pueblo decida si la aprueba o no. Bueno, en 30 segundos despídase ya, que el tiempo se nos ha ido. Tenemos ya segmento Voces Verdes también, que está por aquí. Así que despídase, darle las gracias primeramente a usted por haber estado con nosotros. Despídase, ¿cuál es el mensaje para la población dominicana, a los sectores sociales, a la gente de la sociedad civil, a los demócratas, a la fuerza viva? Nada, las coyunturas políticas no son eternas, se abren y se cierran, hay mareas altas y mareas bajas, hay reflujo y hay ascenso. Estamos en un momento de ascenso, de gran movilización popular, y no podemos dejar pasar este momento para hacer lo que tenemos que hacer. Dejar pasar este momento sería una gran irresponsabilidad de los dirigentes políticos, sociales y de nosotros como ciudadanas y ciudadanas que participamos en este proceso de lucha. El momento es ahora. Esta es una hora del pueblo, es una hora popular. Es ahora cuando tenemos que hacer los cambios que se necesitan en este país.
tenemos que hacer ese gran acuerdo cívico-político y empujar una agenda común por el bien de la colectividad. Bien, gracias, Alfonso.